Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otra sesión más del Seminario de Matemáticas Aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a la maestra en Ciencias Ivette Sánchez Bravo. Ella es ingeniera en Sistemas Computacionales por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional y maestra en Ciencias de la Computación y Matemáticas Industriales por el CIMAC, y actualmente es doctorante en Administración Centrada en Innovación de la Universidad Iberoamericana de León. Es parte de la Coordinación de Servicios Tecnológicos en el Centro de Investigación de Matemáticas, aquí en CIMAC, donde impulsa el desarrollo y innovación basada en matemáticas, y tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo tecnológico centrado en computación matemática, inteligencia artificial y tecnologías de la información. Ha ocupado puestos como el de coordinador de servicios tecnológicos del CIMAD y gerente del Consorcio de Inteligencia Artificial, alianza conformada por 8 centros públicos de investigación con CONACYT. Y además ha liderado iniciativas de innovación en colaboración con centros de investigación y ha trabajado en industria privada como responsable de plataformas de optimización en Prolec General Electric. Es secretaria de vinculación de la Sociedad Matemática Mexicana y participa como directora de operaciones en Women in Data Science, en Women in Artificial Intelligence México, así como embajadora de Women in Data Science de Stanford y embajadora de Women Tech Makers de Google. Muchísimas gracias, maestra Ivette, por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Y yo les voy a contar un poquito de lo que he estado trabajando en el sentido de inteligencia artificial, pero más bien enfocada a negocios, que es lo que a mí me interesa por ser de desarrollo tecnológico. Entonces, primero les voy a contar un poquitito de inteligencia artificial, que la verdad es mucho, pero para tener algo como en común. Y después voy a enseñar un poco digamos que algunas metodologías que se están utilizando para implementar inteligencia artificial en negocios, y también contarles un poquito de lo que yo estoy trabajando ahorita. Hace rato les comentaba, pasando el periodo sabático, entonces pues realmente estoy trabajando ahí con algunas otras organizaciones, ¿no? Entonces les voy a compartir un poquito de esto. Entonces, empezando con inteligencia artificial, bueno, quienes han visto alguna de las pláticas saben que me gusta mucho este arbolito. Al final, inteligencia artificial lo que buscamos como tecnología, o sea, como área tecnológica o herramienta de desarrollo tecnológico, es poder, digamos que emular el comportamiento inteligente de las personas, ¿sí? Entonces, el comportamiento inteligente de las personas pues, se define de muchas maneras. Este árbol en especial me gusta mucho porque hay diferentes tipos de tareas que uno puede tratar de emular. Entonces, unas actividades que son bastante comunes son las actividades mundanas. Esas son las que no necesitamos que alguien nos las enseñe, o sea, aprendemos nosotros solitos. Cómo hablar, caminar, percepción, toda esta lógica que vamos a desarrollando desde niños. Y el hecho de que haya actividades mundanas o de que le llamemos así, pues no significa que sean fáciles, ¿no? Dentro de esta, pues está todo el área de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que no es un área sencilla. Es más bien como que, como personas, no necesitamos que nos entrenen en esto. Entonces, otras de las actividades que tenemos, que son las formales, son aquellas en donde nos tienen que dar una explicación, cuáles son las reglas que tenemos que cumplir, etcétera. Y, por ejemplo, ahí también puede estar el estudio de algún idioma, ¿no? Como el español. O sea, al final sí tenemos clases de español en donde nos enseñan ortografía, cómo redactar, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero pues realmente aprendimos a hablar sin que nadie nos enseñara, ¿no? De estar escuchando a nuestros papás, esa interacción. Y por último, las actividades expertas. Las actividades expertas yo las definiría como ese conjunto de actividades en donde entran varias áreas. En general, pueden ser, yo lo pensaría como esas áreas donde que estudias, ¿no? Que estudias como ingeniería, análisis de datos, diagnóstico médico. Entonces, hasta tenemos carreras en eso, ¿no? Entonces, estas son, en general, estas son las tareas que buscamos mucho emular en inteligencia artificial para los negocios, ¿sí? O sea, obviamente hay varias líneas que tratan de emular esto también, pero para los negocios nos centramos mucho en las actividades expertas porque son las que nos hacen que podamos tomar decisiones, que es lo que se busca dentro de las empresas. Al final, no sé qué tan familiarizados estén con Machine Learning, yo creo que mucho, pero bueno, al final pues es una rama de inteligencia artificial, es solo una rama, y lo que buscamos aquí es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de las máquinas, y entonces ahí cambiamos
un paradigma que teníamos de la programación tradicional, en donde teníamos datos y teníamos reglas, en donde un programador metía estas reglas y teníamos una salida, y realmente lo cambiamos como a dos pasos. Tenemos entradas, tenemos datos, tenemos salidas, y lo que hacemos es hacer un algoritmo en donde vamos a generar un modelo, vamos a sacar ciertas reglas y luego vamos a meter otros datos de preferencia, aunque a veces hay algunos que utilizan una parte de estos, y a través de un modelo de Machine Learning, este es el que ya genera las reglas y da una salida. Al final el objetivo de aprendizaje máquina pues es poder generar este modelo que ya está entrenado en una cierta tarea y luego ya nosotros tenemos que participar, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, digamos que de perspectiva entre programación tradicional y Machine Learning. Yo creo que este diagrama lo han visto mucho, al final se confunde mucho lo que es Machine Learning con inteligencia artificial. Realmente inteligencia artificial pues es un mundo más grande que Machine Learning, y aquí también hay todo un sistema basado en reglas. Lo que buscamos en inteligencia artificial, como les dije, es emular el comportamiento inteligente de las personas. En Machine Learning, pues realmente es el área en donde definimos cómo van a aprender las computadoras, y dentro de Machine Learning hay un área bien famosa que es Deep Learning, que tuvo mucha popularidad últimamente, en los últimos años, y que son modelos basados en redes neuronales, ¿no? Entonces Deep Learning está dentro de Machine Learning, y tenemos toda inteligencia artificial, y ahorita ha ido cambiando bastante, porque realmente en los últimos años se ha posicionado muy fuerte lo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, esa inteligencia artificial generativa se posicionó bastante, más que la IA predictiva, que es algo que estábamos realizando en años anteriores, ¿no? Ahorita les voy a contar un poquitito de la historia, así como de los puntos críticos, porque en especial para la parte de negocios eso es bien relevante, ¿no? Entonces, al final, la IA predictiva, pues utilizamos modelos estadísticos, generamos generamos estos modelos a partir de datos que tenemos, entonces utilizamos mucho la parte estadística, identificamos patrones, hacemos predicciones, y en general teníamos un conjunto de datos, teníamos entrenamientos y llegábamos a una cierta actividad. En la IA generativa realmente se enfoca en crear nuevos contenidos que digamos que imiten o que expandan algo que ya existía, ¿no? De información. Entonces aquí realmente el paradigma es diferente. Aquí lo que usamos son modelos fundacionales y si se fijan pues tenemos toda una base de datos, o sea muchísimos datos aquí que ya no los tenemos separados, ¿no? Y al final con una cantidad grande de datos logramos hacer despliegue con diferentes aplicaciones, ¿sí? Ahora, esto lo estoy súper simplificando porque yo creo que si ustedes lo ven así bien a detalle, todo lo que implica, pues aquí están todos los modelos fundacionales, los large language models, etcétera, pero al final esa es como la diferencia principal, ¿no? La IA predictiva tenías un conjunto de datos, hacías un entrenamiento, tenías unas salidas, y la IA generativa, pues realmente partes de un conjunto mucho más grande, utilizas un modelo, haces un solo entrenamiento y despliegas hacia otras características, ¿sí? Entonces, realmente, cuando quieres implementar un algoritmo de Machine Learning, ahí ya entra otra parte, que aquí le llamamos mucho como la ingeniería de Machine Learning, ¿sí? Una cosa es que podamos hacer un modelo y otra cosa es realmente llevarlo a una organización. En general, un concepto básico de innovación es que incluso que ustedes estén haciendo algo, digamos que muy nuevo, que es lo que generalmente nosotros pensamos como algo innovador, no se considera innovación tecnológica si no lo llevas al mercado, ¿sí? Entonces ahí hay como una diferencia fuerte del concepto de innovación, digamos que en general, contra el concepto de innovación en desarrollo tecnológico. Entonces aquí en Machine Learning pues entra este proceso de ingeniería en donde si se fijan tenemos ya varios pipelines. Tenemos uno de la parte de los datos, que también por eso ustedes saben que tenemos todo un área que es de datos que es necesaria en las empresas, que dicen que los ingenieros de datos, ellos son los que están preparando toda la información, etcétera. Entonces tenemos digamos, toda una línea en el sentido de los datos. Tenemos una parte en el modelo de Machine Learning y tenemos otra parte ya en la codificación del software, ¿sí? Entonces son como 3 niveles diferentes y esto implica que se tienen que tener también muchas veces diferentes perfiles.
o casi siempre, digamos que en el desarrollo industrial tienen que tener diferentes perfiles para estos roles. Entonces, el científico de datos es el que hace este modelo, que realmente aquí se pone como, sí ponemos como que regresamos, pero a veces no se alcanza a ver cuántas veces regresamos a generar un modelo. Si ustedes han trabajado haciendo modelos de Machine Learning, pues no me van a dejar mentir que prueban una cosa, no funciona, le tienen que hacer ajustes, prueban otra cosa, etc. ¿No? Eso aquí lo hacemos muchas veces. Esto, como les digo, es el que hace el científico de datos, tenemos el ingeniero de datos, y además ahí hay toda una área que se llama gobernanza de datos. Gobernanza de datos es cómo vas a utilizar toda esa información, ¿no? Todas esas reglas, en donde incluso en la gobernanza de datos viene la parte de privacidad. ¿Hasta dónde va a llegar la privacidad de la información? Y bueno, luego, como cualquier desarrollo de software, pues tenemos todo un ciclo de proceso, que si ustedes saben de administración de proyectos de software o de desarrollo de software, también son como iteraciones, ¿no? Iteraciones en donde se define el alcance, probamos, iteramos, etcétera, y así hasta que llegamos al despliegue, ¿sí? Entonces, al final, pues este es un diagrama, digamos que muy general de la parte de ingeniería de Machine Learning. Y algo bien importante cuando implementamos inteligencia artificial en negocios es que siempre tenemos que tener bien claro el objetivo. Yo sé que se supone que en todo deberíamos tener siempre bien claro cuál es el objetivo, pero en este caso es el objetivo de negocio. ¿Qué es lo que queremos lograr al final de estar implementando este nuevo, digamos que este modelo de Machine Learning, ¿sí? Y eso, al final, un objetivo de negocio está compuesto por el objetivo técnico, pero también el objetivo comercial y el objetivo de crecimiento de la empresa. Entonces, ahí van varios objetivos, ¿no? Y bueno, al final, en la computación, así digamos que cuando desarrollamos software de manera clásica, pues al final tenemos toda la parte de programación y luego la liberación, que le llamamos el despliegue, y aquí utilizamos pues varias aplicaciones, ¿no? Utilizamos varios lenguajes, utilizamos herramientas, etcétera, y aquí tenemos que hacer toda una liberación en donde también estamos haciendo pruebas. En el caso de Machine Learning hacemos algo similar, pero también tenemos toda la parte aquí de entrenamiento del modelo de Machine Learning y luego hacemos la parte de inferencia, ¿no? Entonces, al final vamos a obtener otras entradas y aquí vamos a probar. Y algo bien importante también en muchas de las aplicaciones de Machine Learning o de inteligencia artificial, cuando lo llevamos a empresas, es que necesitamos un gran poder de cómputo, ¿no? Que por eso también ahorita pues hay muchísimas empresas pues, que tienen sus propios desarrollos, ya sea en la nube o de manera local, y también tenemos toda la parte de poder utilizar GPUs, CPUs, etcétera, ¿no? Que esa es una de las grandes cambios que hubo, por los cuales volvió a entrar muy fuerte inteligencia artificial, que ahorita les voy a contar un poquitito la historia. Entonces, ahorita les voy a presentar un poquito como esta historia bien general de inteligencia artificial, pero muy enfocada en los negocios. Si les interesa el área de inteligencia artificial, la verdad es que las historias están bien padres de todo lo que ha ido pasando, entonces ahí les recomiendo pues que le echen un ojo. Pero entonces ahorita me voy a saltar como algunos, digamos que algunos puntos que son bien importantes en el área de inteligencia artificial, porque solo me voy a estar concentrando como en la parte de negocios, ¿sí? Entonces, inteligencia artificial pues realmente tiene varios, digamos que milestones bien importantes. Y uno es, por ejemplo, pues la prueba de Turing, ¿no? Ustedes la conocen. La prueba de Turing, al final, es una prueba pues, que está conceptualizada, digamos, matemáticamente, pero como lo traducimos es que puedas engañar a una persona que está platicando con alguien y que diga que sí es un humano, ¿sí? O sea, supongamos que están en un cuarto, no saben quién está, si es una computadora o una persona, y empieza a interactuar con una persona. Si esta persona, si esta ente, logra engañar al humano, pues entonces significa que pasó la prueba de Turing. Esa prueba no está definida así, o sea, realmente es a partir de grafos, etcétera, pero bueno, esa es la prueba de Turing. Y luego, posteriormente, eso está desde 1950. Aquí algo que no aparece también es, por ejemplo, el concepto del robot, que viene pues de la ciencia ficción de Isaac Asimov. Y también viene por ahí, por estos años, este concepto se los platico porque luego cuando llegamos a Industria 4.0, ahí es importante porque se relaciona robot y se relaciona inteligencia artificial. Y bueno, también en 1956, pues se acuña el término de inteligencia artificial
Y bueno, algo bien importante es, aquí estamos en una de las revoluciones industriales, entonces empieza a ver pues los cambios de que las personas son reemplazadas por robots, ¿no? Entonces, esa es una parte fuerte. Y en la parte de inteligencia artificial, aquí sale el primer chatbot en 1964. O sea, ya tiene muchísimos años, que se llama Elisa. Entonces, y luego también sale un robot móvil que lo desarrolla Stanford. Entonces, si se fijan, pues desde 1960, 70 ya existía todo el concepto de inteligencia artificial y ya se estaba trabajando en esas líneas. Después viene lo que le llamamos un invierno en inteligencia artificial. O sea, la gente dejó el tema, dejó de hacer investigación, dejó de recibir, digamos, recursos económicos, porque al final gran parte de la investigación pues, se basa en recursos económicos, y aquí hay un invierno, ¿sí? Este invierno, pues ahorita ha habido 2 inviernos fuertes de inteligencia artificial, y bueno, ahorita les cuento un poquito más adelante por qué, pero bueno, luego en los 90s, 2000s, pues no sé, o sea, ustedes están muy jóvenes para saber esto, pero esta fue una noticia así súper impresionante de que ya le había ganado una computadora al campeón, ¿no? O sea, al campeón, que era Kasparov, ¿no? En una competencia de ajedrez. Ese fue así como un mito así de... O sea, ya desde aquí ya todo el mundo empezó a decir, no, pues las computadoras nos van a reemplazar si le pueden ganar al campeón de ajedrez, ¿sí? Y bueno, aquí también pues ya hay otras liberaciones de otras herramientas, que si se fijan ya empieza a salir aquí la parte de emocionalmente inteligente, ¿sí? Que es algo que ahorita se está retomando bastante. Y luego entre el 2001 y el 2010 realmente se liberan pues ya, por ejemplo, limpiadores automáticos, y algo que dice Google es ya empecé a hacer un carro que va a cumplir las condiciones urbanas para que sea manejado completamente automatizado, o sea, completamente, digamos que él decide. Y realmente aquí el boom de inteligencia artificial en 2011 al 2020, algo que es bien interesante, es aquí, y a veces no lo vemos tanto, es que Apple libera Siri. Eso ya es un boom, y la principal diferencia que viene ahí es el uso de telefonía celular. Aquí, en este punto, se habla de que ya se pasó a una democratización de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque entonces ya podías tener en tu celular inteligente aplicaciones de inteligencia artificial, ¿sí? Que antes no lo teníamos de esa manera. O sea, si se fijan, antes tenían, pues empresas grandes tenían todas sus, digamos que sus desarrollos y los institutos de investigación, etcétera, pero aquí empieza a haber todo. Y aquí pues hay otro ítem, que es que Google gana, el AlphaGo le gana al mejor jugador de Go, ¿no? Entonces también ese es otro de los hitos, ¿no? Y bueno, ahorita les cuento de estos 2 últimos años. Aquí nada más me gustaría señalar que, por ejemplo, en el 2011, algo que fue bien relevante fue, por ejemplo, que también inteligencia artificial ganó en el juego de Jeopardy. No sé si ustedes conocen el juego de Jeopardy, hacen muchas preguntas a diferentes participantes, pero esas preguntas vienen de muchos temas. Eso era lo relevante. Aquí otra vez, pues inteligencia artificial le gana, ¿no? A los participantes, ¿no? Que eran de los más famosos. Y como les digo aquí, pues la parte de los agentes digitales, o sea, de todos los asistentes virtuales que se les llama, pues crece bastante. Empieza, no sé si recuerdan ya esta noticia, por ejemplo, de Tesla, que ya dice que tiene su autopilot, entonces Tesla ya lo viene quizás súper fuerte. Y en 2017, por ejemplo, Facebook, ahora Meta, pues ya mete toda la inteligencia artificial de reconocimiento de cara, ¿no? Entonces, en el 21, pues Amazon empieza a hacer sus pruebas de hacer esta entrega de pedidos, pero por medios automáticos, ¿no? También con los drones, o sea, de que lleguen automáticamente a las direcciones en ciertas ciudades. Y en 2018, pues Amazon, el sistema de Just Walk Out, o sea, de que vas y tomas lo que quieras, que lo pusieron en varios aeropuertos. Y les cuento esto porque también ha habido noticias recientes también de estas aplicaciones, ¿sí? Entonces, al final, algo que me gustaría también señalar en este es que no sé si recuerdan a este personaje, Sofía, ¿no? Es de las primeras así como que, digamos, hasta dio entrevistas, era
robot al que le preguntaban y decían, es que ya es como un humano, ¿no? Ya contesta, dice todo, etc. Hay un montón de entrevistas de estas de Sofía, que esta es creada por Hanson Robotics. Entonces, si se fijan, ya ahorita les conté así como hitos, en donde venían empresas muy grandes, empresas muy conocidas, ¿sí? No quiero decir que esta empresa no sea grande, a lo que me refiero es que empieza a abrirse muchísimo toda esta parte de inteligencia artificial. Entonces, si se fijan, como desde aquí ya viene un boom super alto, ¿sí? Entonces, ha habido una inversión impresionante. Entonces, en 2021 hay toda una democratización de inteligencia artificial y se empieza a ver AI as a Service. No sé si conocen el concepto de software as a Service. Todo lo que tenemos de que corra en la nube, etcétera, significa que tú no lo estás ejecutando aquí. Lo estás corriendo como si fuera un servicio. O sea, no lo tienes tú, por así decirlo. Que ese es un par de aguas que también hubo en algún momento, ¿no? Antes tenías que correrlo en tu computadora. Todo lo que hacías lo corres en tu computadora. Cuando metes la parte de as a Service, realmente alguien te está dando un servicio y ellos son los que tienen pues todo, digamos que todo el hardware, toda esa parte. Entonces aquí en 2021 pues la diferencia es que ya viene todo inteligencia artificial pues como un servicio. O sea, ya realmente puedes utilizarla sin que tú tengas que estar desarrollando las aplicaciones, ¿sí? Ese es un cambio muy fuerte. También, por ejemplo, empieza toda la parte de low code o no code, que no sé si la han utilizado. O sea, ya hay muchos como Copilot, por ejemplo, que ustedes pueden decir, quiero generar una página web y le dice todo y te genera el código en Python. De aquí voy a salir vetada con sus profesores, pero no, o sea, ahí revisen. Empieza a salir toda la parte de inteligencia artificial, o sea, de explainable AI. ¿Por qué? Porque aquí ya todo el mundo empieza a decir, ahora sí nos van a sustituir. O sea, ese creo que es de los mayores miedos que se tienen todas las personas, me van a quitar mi trabajo. Si ya no necesito programar y se lo puedo pedir digamos que a una aplicación, ¿cuál es la diferencia, no? De lo que yo hago en mi trabajo. Y entonces también empieza a haber muchas aplicaciones, aquí está mal escrito, pero bueno, en donde necesitamos saber qué está aprendiendo. ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo toda inteligencia artificial? Porque una crítica que siempre se ha tenido es que es una caja negra, ¿no? Toda la parte de Deep es una caja negra, entonces nadie sabe qué aprendió. Entonces aquí surge muy fuerte el área de explicabilidad. Y luego, en 2022, pues realmente ya había antes, pero en 2022 hay todo un boom que le llaman aplicaciones reales. O sea, ya se está utilizando en todos lados. También están muy jóvenes para saberlo, pero hubo un evento que se llama la burbuja.com, que fue en los 2000. ¿Qué es lo que pasó? Fue que cuando empezó el Internet, empezaron a salir muchísimos modelos de negocio centrados en todo el .com, ¿no? O sea, la empresa .com, ¿no? Porque todo empezaba a surgir en Internet. Entonces surgieron muchísimos modelos de negocio, que un modelo de negocio es cómo vas a generar pues ganancias para tu empresa, cómo funciona tu empresa, ¿no? Eso es de una manera muy sencilla. Y entonces en los 2000 empezó toda la parte de Internet, entonces hubo muchísimas empresas que empezaron a generar muchísimos modelos de que decían, pues yo voy a hacer esto. Ahí fue cuando surgieron las grandes empresas, o sea, Google, todos estos que pueden pensar, empezaron a cambiar su forma de hacer proyectos. Y lo que ocasionó al final es que muchas de esas empresas empezaron a bajar muchos recursos de inversionistas, ¿sí? Y entonces empezaron a generar muchos modelos de negocio. Al final de esas empresas, muchas desaparecieron. Y después que vino, pues vino una crisis financiera mundial, ¿sí? Entonces, eso es interesante, se los digo así como paréntesis. Ahí sí les interesa, pues echan un ojo. Pero bueno, aquí ya están generándose muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial a nivel negocios, a nivel en todo el mundo, o sea, y en aplicaciones reales. Que conste que no les estoy diciendo que viene una crisis mundial. Es que hay muchos modelos de negocio que de repente utilizan pues los booms de ciertas tecnologías y no necesariamente puedes mantenerlo. Al menos eso fue lo que pasó en los 2000, ¿no?
Y bueno, al final en el 2023 empieza a surgir muchas colaboraciones y mucha competencia pues entre todos los grupos, pero principalmente también algo que está surgiendo mucho es en la parte internacional. O sea, tenemos a las empresas que son como las pioneras, las que están súper colocadas, y que de alguna manera también se dice que es la manera en que Estados Unidos sigue manteniendo toda su autonomía mundial, ¿no? Todo lo que está basado en esas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque vienen muchos países que le están invirtiendo bastante, ¿no? Y bueno, en 2024, pues realmente lo que se está buscando es hacer otra vez esta democratización, pero también como en el enfoque de colaboración humano-computadora, que todos estos ya son términos que ya venían, siempre ha habido grupos que están como promoviendo mucho, pero bueno, hay como puntos, ¿no?, principales. Entonces, estas son algunas de las áreas en las que se está utilizando mucho, pues todo inteligencia artificial, como saben, pues Industria 4.0, pues es prácticamente el objetivo de Industria 4.0, ¿no?, que las decisiones sean inteligentes. Y bueno, por supuesto, aquí me faltó poner el de química, que acaba de salir, pero bueno, pues al final no les voy a contar de la investigación de estos, no cuento con el perfil para contarles todo esto, pero pues yo espero, si alguien de ciencias de la computación me está viendo, espero que hagan un seminario en donde expliquen pues todas estas, digamos que lo que están proponiendo, ¿no? Porque al final yo realmente pongo este slide porque están viendo el impacto, ¿no? O sea, realmente el impacto de la inteligencia artificial pues en todas las áreas, ¿no? No solo en negocios. Entonces, algunas estadísticas, pues sigue creciendo el mercado. O sea, si se fijan, va a crecer a 309.6 millones en el 2026. O sea, no es algo que vaya a disminuir. Como les decía, ha habido 2 inviernos de inteligencia artificial. Esos han sido porque en algún momento no se contaba con las características para el desarrollo, ya sea de los algoritmos o del hardware, o sea, estábamos limitados. Ahorita no se ve que existe esa limitación. Y realmente, pues tampoco se ve una limitación en el sentido económico de las empresas que están dando recursos para hacer mucha investigación en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, mucha gente dice que pues no se ve que vaya a haber un invierno de inteligencia artificial. Por ahí se menciona que que si se detiene un poco, pues podría ser por las cuestiones éticas del uso de inteligencia artificial, ¿sí? Ese es así como lo que se dice. Y bueno, pues aquí sigue habiendo pues muchísimo movimiento en toda inteligencia artificial. Están pensando que se van a crear 97 millones de trabajos globales en 2025. Entonces, si se fijan, los números son impresionantes. Y también, por ejemplo, el 84% de los negocios piensan que inteligencia artificial les va a dar una diferencia competitiva, ¿sí? Ahora, ¿cómo está la inversión? Por ejemplo, este es un índice que hace Stanford, que lo ha hecho varios años. Entonces utiliza mucha información académica, obviamente, pero también utiliza información de patentes, así como que trata de complementar mucho. A mí me gusta el índice en general, pero pues obviamente porque me interesa la parte académica, pero por ejemplo, la investigación en IA generativa, o sea, vean cuánto ha cambiado. Entonces, o sea, no se ve que vaya a bajar. Por ejemplo, también, ¿cuántos ha invertido en inteligencia artificial por área geográfica? Bueno, estos son los datos del 2023. Si se fijan, hubo una bajada, Estados Unidos, China, aquí está bajando, y toda la Unión Europea, ¿sí? Ahora, algo interesante es si ustedes buscan cuánto ha invertido China en robótica como tal, van a ver un pico como este. ¿Sí? Entonces ahí pues cada actor está jugando sus cartas. China se está yendo mucho hacia la parte de robótica y Estados Unidos hacia la parte de algoritmos, ¿no? Como la parte más de algoritmos. Ahora, también, por ejemplo, pues aquí prácticamente lo que dicen es que cuánto se está decrementando los costos y cuánto se están incrementando las ganancias, ¿no? O sea, ni siquiera dicen, pues alguien dice que no se está ganando con inteligencia artificial o que no estamos reduciendo costos. Entonces aquí está la línea, pues realmente qué porcentaje está diciendo que va a haber una cierta reducción de una cierta cantidad, ¿no? Menor que el 10% todos estos, menor que del 10 al 19, menores que el 20, ¿sí? Pero pues prácticamente todos están diciendo que sirve para mejorar costos. Y bueno, aquí nada más 2 conceptos así bien generales antes de pasar al siguiente tema. No sé si conocen el término automation learning.
AutoML, es procesos para poner el aprendizaje automático a disposición de los no expertos, ¿sí? Entonces son esas herramientas que están surgiendo para que alguien que no tiene los conocimientos, digamos que en ciencias de la computación, de la programación, etcétera, pueda utilizar ya. Y esta parte de MLOps, que es implementar y mantener los modelos de aprendizaje automático y producción, o sea, toda la parte de operacionalizar los modelos de Machine Learning, que tiene que ver con Machine Learning, toda la parte de desarrollo de aplicaciones, o sea, DevOps, y toda la parte de ingeniería de datos, ¿no? Toda la parte de ingeniería. Entonces, si se fijan, estos dos van muy en el sentido de lo que yo les decía de democratizar el uso de inteligencia artificial, que es lo que se dice, es una tecnología que, como ya vimos, puede ayudar a muchas empresas a reducir costos, incremento también, pues digamos que mis ganancias. ¿Por qué no tendría que ser una tecnología que muchas empresas puedan implementar? Entonces, pues suena muy bien en teoría, ¿no? O sea, suena así como, pues sí, es una tecnología, pues que no todo el mundo lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay modelos que ya están saliendo, por ejemplo, este de CRISP, aquí está todo el nombrezote, que es una metodología en donde se basa en 3 fases, o sea, la parte de entendimiento de los datos del negocio, etcétera, la parte de los desarrollos, tanto del modelo como ya de las operaciones, de cuando lo van a implementar, ¿sí? Entonces, esta es una metodología que se está utilizando mucho en muchas compañías, no se las voy a explicar todas, o sea, no es el motivo de la plática, pero bueno, aquí vienen actividades que, si se fijan, pues son bastantes que se están revisando así de manera general, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen que definir los objetivos del negocio, etcétera, ¿no? Siempre se busca en las empresas que tienes que tener indicadores contra que comparar si realmente lo que estás introduciendo, si funciona o no funciona y cómo lo vas a evaluar, ¿no? Entonces aquí, pues, esta es una metodología que existe. Y bueno, al final, algo así como de resumen cuando implementan inteligencia artificial en negocios, es una parte que no siempre vemos, es esta de prototipado. Casi siempre en todas las empresas se está pidiendo algo que esté prototipado. Si ustedes en algún momento les interesa irse como a la industria, o sea, yo les recomendaría de que vayan creando sus portafolios de GitHub y todo esto, que lo tengan, porque es una forma muy fácil de que ustedes demuestren que tienen experiencia, si no bien a un nivel ya de implementación, digamos que en un ambiente real, de que sí conocen, ¿no?, ciertas herramientas. Y eso es como una parte de prototipado. En las empresas también algo que se hace es generar un producto mínimo viable. Entonces, todo este proceso se está tratando de hacer para que las empresas estén más seguras de lo que se está desarrollando, pues realmente va a tener el impacto que se busca, ¿sí? Y bueno, pues aquí también, o sea, al final tienen que tener comprensión del negocio de los datos. Esto es súper clave. La parte de ingeniería de datos que yo les mencionaba, toda la parte de gobernanza de datos, es donde en general la mayor parte de las empresas están preocupadas, porque si bien ya tenemos para generar los científicos de datos, ya tenemos esos perfiles, hay mucha falta en la parte de los que limpian los datos, que revisan que si cumple la parte de seguridad, de protección, etc. Luego tenemos la parte de ingeniería de modelos de aprendizaje automático, en donde pues es realmente lo que más sabemos acá. Luego tenemos que tener una garantía de la calidad, de que estamos haciendo bien este aprendizaje automático, que desde mi punto de vista, todas estas aplicaciones que han estado, o todas estas, digamos que componentes, etcétera, que se han estado liberando, a mí me suena muy bien la parte de democratizarlo, pero de repente no se está cumpliendo ciertas características que se deberían revisar en los sistemas para ver que sí tienen representatividad estadística y todo lo que al final pues estamos nosotros conscientes que tendríamos que hacerlo. Y bueno, luego la parte de despliegue, supervisión, etcétera. Entonces, este es como otro modelo de implementación de Machine Learning. Y aquí, en especial, puse este diagrama porque aquí es algo que a mí me interesa mucho, que es, por ejemplo, los sesgos de los algoritmos y la parte de qué tanto vamos a necesitar también a las personas, ¿no? Qué tanto entrenamiento necesitamos para las personas para que puedan asimilar pues, toda la parte de la tecnología. Y bueno, aquí entra otro tema que es inteligencia artificial responsable, ¿no? No sé si recuerdan esta noticia, es de 2023. Esa ya les tocó. Entonces, de que cientos de expertos pidieron pausar el desarrollo de inteligencia artificial. O sea, fue así una carta que se
promovió en todos lados, estaba Elon Musk, por supuesto, estaban muchísimos, estaba todos, digamos que los creadores, Andrew Ng, Joshua Bello, todos firmaron esta carta. Y decía que pues todos los laboratorios de inteligencia artificial que los instaban a suspender el desarrollo de aplicaciones así como fuertes por un periodo de 6 meses. ¿Sí? O sea, ¿ustedes creen que se suspendió 6 meses el desarrollo de ya? ¿No? O sea, no. No lo suspendieron, yo creo que ni los que lo firmaron, pero al final realmente lo que me parece interesante es que se pidió así como decir, a ver, necesitamos ver cuál va a ser el impacto. Y creo que eso es relevante. O sea, yo creo que nadie suspendió nada. Pero entonces empezó a salir ahorita esto de que es la confianza en la inteligencia artificial. O sea, realmente estamos confiando de que ahorita hay muchísimas aplicaciones que estamos utilizando de inteligencia artificial. Digo, todos traemos en el celular, si son teléfonos inteligentes, traemos N aplicaciones de inteligencia artificial ahí. Y entonces, esta confianza en IA se divide en 3 partes, ¿no? En la fiabilidad, o sea, que tenga un comportamiento coherente en todas las condiciones operativas. Y algo bien importante que es del dominio, o sea, ¿para qué está hecha esa aplicación? ¿Sí? Cumplimiento que tiene que cumplir las normas legales, éticas del sector, lo cual aquí, pues hay un gran... ¿Cuáles son esas reglas que tenemos que cumplir? ¿No? ¿Cuáles son esos lineamientos por países, etcétera? Y la parte de que tienen que tener su rendimiento en operaciones, en condiciones operativas cambiantes, ¿no? Entonces, si cumples estas 3 características, estás aquí. Tienes una inteligencia artificial confiable, ¿no? Aquí déjenme contarles una historia, ¿sí? Entonces, estaban 2 adolescentes, ¿sí? En Estados Unidos, y iban tarde pues para hacer algo, iban tarde y entonces ven una bicicleta y una patineta, o creo que era un scooter. Entonces lo ven en 2014, los ven en la calle sin que estuvieran asegurados, y entonces los toman, en eso sale la dueña de la patineta y de la bicicleta, y les dice, es de mi hijo, que es de 6 años, o sea, ni siquiera les iba a quedar de estatura porque eran adolescentes. Estos adolescentes dejan ya la bicicleta y todo, pero entonces había una persona que estaba bien. Entonces manda a llamar a la patrulla. Entonces llega la policía y se lleva a estas 2 personas presas, ¿no? Se lleva a estas 2 personas, abordan y hallos, ¿sí? Más o menos el monto del hurto que iban a realizar era de $80, ¿sí? Entonces, ya. Un año antes, este es otro caso, otra persona de apellido Prater está saltando un Home Depot, ¿sí? Con una pistola, y no quiere, ya tenía varios cargos, por eso es el más, ya tenía varios cargos de uso de pistola, bueno, de armas de fuego. Y entonces quería robarse algo de $86,35, o sea, si se fijan, pues más o menos parecido. Ya tenía varios cargos por uso pues de violencia, ¿no? De armas de fuego, pero era menor, o sea, igual que en este caso, pues adolescente, entonces no las tenía como, o sea, no estaba todavía así como en el sistema. Y aquí utilizan una aplicación que se llama Compass, o sea, que es así del correccional. O sea, ustedes saben que en Estados Unidos funciona un poco diferente, así de que acusan a alguien y luego un juez dice, ah, si te doy fianza, no te doy fianza, etc., ¿no? Todo esto que uno ve ahí en las películas, un poco exagerado. Y entonces, estos son catalogados como alto riesgo y estos de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué opinan de, pues, el sistema que dio esa característica, ¿no? O sea, creo que todos decimos, pues, si llevaba pistola, pues ya es una diferencia fuerte, ¿no? Estas son las fotos de las personas. Entonces, Prisha Gordon es afroamericana, ¿sí? Y Bernard Prater es blanco, ¿no? Entonces, al final, Bernard Prater, que ya tenía varios cargos de posesión de armas de fuego, pues es catalogado como un riesgo bajo, y Brisha Gordon es catalogado como alto riesgo. Sí tenía también como algunos, digamos que antecedentes, igual que Prater, pero nunca con arma de fuego, era de esos que le contesta mal al policía.
Entonces, aquí lo interesante es que se hace un seguimiento 2 años después, o sea, 2 años, un par de años después de que ya se les dio, pues digamos que aquí se les dio esta clasificación, etcétera, y todo lo que pasó. 2 años después, y 2 años después, pues, Prater, pues realmente hace un robo grande, está en la cárcel, y Brisha Gordon no tiene ninguna otra, digamos que, ¿cómo se dice? Como se me fue la palabra. Bueno, no hace ningún otro acto ilícito. Entonces, sí, fíjense el nivel de riesgo, ¿no? Y bueno, eso no fueron los únicos, se hizo todo un estudio. Y bueno, aquí también por posesión de drogas, más o menos pueden ver los riesgos, las ofensas, todas las demás, digamos que después realmente cómo se comportó, ¿sí? Y también esto es manejar bajo la influencia del alcohol. Entonces aquí es otro caso. Y también el riesgo, ¿no? Entonces, al final, pues esto surgió de un estudio que se hizo 2 años después. Al final, lo que el software que se utilizó, pues sí, era un software que estaba validado, era una empresa y todo. Y al final, ya después de hacer este era el tipo de score de riesgos que manejaban, por ejemplo, para cada uno, digamos que para los Black Defendant and White Defendant, que no sé cómo traducirlo politemente, pero aquí decía, pues, cuál era el nivel de riesgo, ¿no?, de cada uno de ellos. Entonces, al final, esto es algo, pues, que ha pasado, digamos que en varios momentos de inteligencia artificial, de que se han utilizado, digamos que aplicaciones que uno dice ya están listas para ser liberadas, a nivel de, lo que dijo la empresa es, te puedo mostrar todo el procedimiento que se hizo, se llevaban también, por ejemplo, se hacían cuestionarios, etcétera, se preguntaban características de la familia y todo. O sea, para ellos no había sesgo, ¿no? Entonces, pero pues se puede ver aquí en los sesgos, ¿no? Ahora, nada más para completarles la historia pues de Gordon y Jones. Jones no tenía ninguna ofensa previa, o sea, no había cometido ningún acto. Y no se les dio, generalmente pues, si no habían cometido ningún acto, no los llevan a la cárcel. En este caso, el juez sí los mandó a cumplir una sentencia, están en la prisión, de 2 días. Y, o sea, sí, como que sin derecho a fianza, y después, al final, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues te quedas con antecedentes, ¿no? Entonces, quedó con antecedentes, siendo que no tenía ninguno, ¿no? En este caso, pues eran 2 mujeres, ¿no? Entonces, ¿esto ha ido cambiando? Sí, por supuesto, ha ido cambiando. O sea, había muchos algoritmos que ustedes, no sé, las primeras versiones de ChatGPT, no sé si ustedes me ponían así. Por ejemplo, si yo le escribía, ¿quién es Ivette Sánchez? Y te decía, una historia. Y pues no, nada que ver, ¿verdad? O sea, ni siquiera soy figura pública o algo para que pudiera tener datos, ¿no? Entonces, sí te daba respuestas y todo se computaba. Y al final, pues todas las empresas le han metido bastante, o sea, eso es algo muy positivo de inteligencia artificial también, o sea, así como ha habido pues, los sesgos, pues también se le ha metido bastante. Entonces Google ha hecho pues varios algoritmos bastante fuertes para, por ejemplo, reforzar cercanía como un factor de relevancia, etcétera. También OpenAI pues empezó a meter más como esta orientación a los valores. Antes si le preguntaban a OpenAI, dime 2 nombres para médico y para enfermera. Y pues eran hombre y mujer, ¿no? Entonces así se veían completamente todos bias. Ahorita todavía se le pueden hacer preguntas en donde ustedes pueden ver así como que considera diferente, pero también ya pone la leyenda de yo no puedo, eso no está enseñando, o sea, ya pone una leyenda, porque incluso le podían preguntar, por ejemplo, pues dame una receta para hacer una bomba, y nada. Ahora, ¿hasta qué punto ha llegado esto? Pues que, por ejemplo, esto fue, no recuerdo si fue este año o el año pasado, el CEO de Google dijo que iba a detener, o sea, ahorita Gemini, un rato, no sé si lo vieron, porque realmente pues se pasaron con la diversidad. O sea, le metieron algoritmos para que considerara diversidad, pero por ejemplo, se le pedía una ilustración de soldados alemanes en 1943. O sea, históricamente, o sea, se fueron encima de Gemini, porque históricamente pues no cumplen las características de la historia. Entonces, pues sí que podemos decir, pues sí tenemos eso, ¿verdad? O sea, eso es algo inherente de lo que tenemos. ¿Cuál es la crisis? Pues que no queremos que
que se sigan pasando y pasando y pasando, ¿verdad? Y bueno, también aquí los senadores, ¿no? Entonces, pues dices, o sea, digo, en mi caso prefiero que fallen de repente como estas a las otras, ¿verdad? Pero bueno, o sea, la verdad es que sí fue muy cuestionado. Creo que esto fue, no sé si a finales del año pasado o ya no me acuerdo. Y bueno, aquí les voy a contar un poquitito de lo que se está haciendo. Este es un evento que es la primera vez que se hizo ya en Montreal y participan 3 organizaciones, que ahorita les voy a contar bien general de qué hacen. Pero al final lo que están diciendo es vamos a juntar un conjunto de expertos en diferentes áreas para validar esas aplicaciones de inteligencia artificial desde diferentes enfoques. Un enfoque tiene que ver con toda la parte de algoritmos y operacionalización de los algoritmos. Entonces, por ejemplo, pues este caso es, ya se los platiqué de manera general, y existen, si les interesa el tema, existen libros, ¿no? Donde mucha gente ha empezado a incluso así como hacer documentos y artículos para probar si realmente no existen sesgos de ciertas aplicaciones que se están utilizando. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues están utilizando toda la parte que venía fuerte del software, o sea, como saben, pues el software ya viene desde muchos años, toda la parte de ingeniería del software, cómo mantener calidad, etcétera. Entonces están utilizando las pruebas de unidad como una forma de evaluar también los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, están metiendo varios niveles, como por ejemplo fine tuning, para que sean validados también por los humanos. Luego hacer modelos de reentrenamiento y luego todavía hacer reinforcement learning, ¿no? Que es un tipo de aprendizaje. Entonces, esto está entrando desde la parte académica, muy fuerte. O sea, así de, tenemos que meter más candados para no liberar aplicaciones como las que ahorita les he contado, así en general. Y bueno, pues esto es realmente el proceso de investigación que ahorita sigue, o sea, está corriendo en muchas universidades, ¿no? Otra parte que me gustaría contarles es, déjenme ver, ya casi se me acaba el tiempo, ¿vale? Es de la Declaración de Montreal. La Declaración de Montreal es un trabajo que se hizo en donde se hizo una discusión, una deliberación, digamos que en donde no solo se contempló a los expertos, eso creo que es una parte relevante, se contempló a la sociedad civil. Entonces de ahí salen unos principios de esa declaración que se considera que se tienen que tener en cualquier desarrollo que se haga y se invita a la gente a que firme. Entonces, eso es otra parte que se está haciendo como en Montreal. Y la gente que hizo la Declaración de Montreal, o algunos de los que encabezaron esto, fueron contactados por la UNESCO para hacer esta recomendación de ética en inteligencia artificial. O sea, la UNESCO ya dejó hacer unas reglas para todo el mundo. Aquí también México participó, algunos de aquí de CIMAD participamos. Y lo que sale bien interesante también es cada país tiene su propio nivel de lo que cree que debería funcionar y lo que no. Y eso es algo bien importante, ¿no? La regionalización. La UNESCO ha seguido sacando pues varios documentos. Uno de ellos es pues, el Readiness Assessment, que es qué tanto estás, ¿cómo podría decir? ¿En qué nivel estás para poder implementar inteligencia artificial a cierto nivel? En tu país, en tu ciudad, etc. ¿Sí? Y los principios éticos de la Declaración de Montreal ahorita están siendo traducidos como a preguntas que les tienes que hacer a las empresas, que se tienen que hacer todos los que están en el desarrollo de estos algoritmos. Se están metiendo muchas buenas prácticas, o sea, de uso de ingeniería de software, o sea, ya se están metiendo ISOs también para hacer desarrollo, o sea, de todas las aplicaciones de ya. Y bueno, para así como conclusiones que realmente son reflexiones, porque no son conclusiones, Latinoamérica, el índice, o sea, México, ¿en dónde estamos? Aquí. No lo pongo en el índice de Stanford porque no aparecemos. Entonces, Latinoamérica, o sea, realmente no está apareciendo tanto. Y este índice latinoamericano de IA tiene 2 semanas que se liberó, apenas, porque es la segunda versión. Algo que está saliendo en un estudio, por ejemplo, que se hizo de contexto mexicano en el 2023, un estudio muestra, lo que dice es que las tecnologías no es lo más importante, sino las capacidades para poder utilizarlas y para poder como implementarlas y los efectos económicos que van a tener. Ya se presentó un informe de este índice que les digo del Readiness
Assessment para México. Ese se presentó el 3 de junio, entonces si se fijan, pues ahí va México, un poquito más tarde, pero ahí va. Y también se presentó una propuesta de agenda nacional en México, pero no tenemos nada todavía a nivel de leyes. O sea, apenas estamos en presentación de agenda, y esta es una propuesta de la agenda, todavía no ha sido olvidada. Se había trabajado en algún momento en una agenda nacional, pero desde toda la población civil. Esta viene de una senadora. Y en específico Jalisco, pues Jalisco ha estado como muy involucrado en esta parte de ética que les decía en inteligencia artificial. Tiene un proyecto de FAIRLAC, que no se los voy a contar, pero al final Jalisco ya tiene un manifiesto de uso de inteligencia artificial. O sea, a nivel estado, es el único que yo conozco que tiene. Y pues ahorita, por ejemplo, esta es una organización de Estados Unidos, IVADO, que lo que revisa es realmente, está muy enfocado en un proyecto que ahorita que se llama R3IA, que es como el desarrollo de estas características de inteligencia artificial. Es un consorcio de Canadá, y recibieron una fuerte suma el año pasado para poder implementar más este tipo de actividades. También existe el Observatorio Nacional de los Impactos del Uso de Inteligencia Artificial para las Personas. Esta es otra organización que se llama OBIA, también de Montreal. Y ahorita, pues realmente, ¿en qué estoy trabajando yo? En específico, como les digo, Jalisco tiene ya una gran, digamos que ya lleva varios años haciendo esto. El TEC de Monterrey en específico está trabajando mucho con OBIA. Y pues ahorita estamos participando yo del CIMAD y gente de IVADO. Y lo que vamos a hacer es una consulta pública de inteligencia artificial para las ciudades. Nuestro plan es hacerlo en Jalisco, o sea, Jalisco casi seguro. Hacer este estudio de RAM, todavía a nivel Guadalajara. Jalisco lo va a hacer la UNESCO directamente. Y luego implementación de casos de uso de inteligencia artificial, pero con este enfoque, ¿no? O sea, de perspectiva social. Y bueno, pues ahí apenas todavía estamos en negociaciones y todo con la UNESCO, o sea, es un equipo, y bueno, pues eso es lo que estamos trabajando ahorita. Esta es alguna de las bibliografías que les mostré. Y eso sería todo de mi parte, y nada más aquí les dejo un cuadrito ahí para que le vayan echando un ojo mientras se les ocurre alguna pregunta, que es así como las opiniones de qué tanto va a mejorar inteligencia artificial, pues por grupos demográficos, ¿no? Aquí tenemos todas las hombres, mujeres, educación, generaciones, etc. Pero bueno, eso es así como del índice que generó Stanford, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Nasibel. ¿Alguien tiene una pregunta para Nasibel? Aquí o también en línea. Adelante. Sí, pero siento que es como más filosófica después de lo que habló, bueno, más sobre leyes. Eso más bueno. Bueno, sobre leyes, por ejemplo, lo que se espera, bueno, creo que lo que se espera es que a largo plazo se tengan leyes, pero ¿cómo sería, cómo se bastaría eso? ¿Como con un control parental o tal vez multas? Por ejemplo, aquí en México que una persona mayor de 18 años puede sacar su licencia o su INE, pero antes no, o cosas así. Realmente lo que se busca mucho de la legislación, así por la parte de leyes, es de muchos sentidos, y esa es de las partes más complicadas. ¿Por qué? Porque lo que buscas es que, por ejemplo, si una empresa va a liberar una aplicación para, no sé, si yo digo, CIMAD, voy a liberar una aplicación, en donde a partir de lo que ustedes manden de documentos, yo seleccione los estudiantes que entran a CIMAD, entonces tendría que asegurarme de alguna manera que no tenga sesgos, ¿no? Porque lo que podría decir es, acorde a la estadística del CIMAD, la mayor parte de la gente que termina son hombres, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos eso, que viene por la parte de datos, ¿no? Entonces tendría que ser a muchos niveles. Un nivel es ese, pero también, por ejemplo, otro nivel es hasta qué punto puedes, digamos que con la sociedad civil, decirle esto sí lo puedes utilizar y esto no, ¿no? Por ejemplo, o a los niños, etc. Pero también viene la parte de leyes de regularidad, toda la parte de
de las empresas de hasta dónde puedes utilizar mi información personal. Hasta dónde toda la información que yo te estoy dando cada vez que digo sí, acepto aquí, que tomes todas mis fotos, hasta qué punto yo puedo eliminar esa trazabilidad, ¿no? De hecho, un ejemplo que ponían así, que a mí me llamó mucho la atención y creo que fue de los primeros por los que me empezó a interesar esto, es que decían, supongamos que utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial para ver quién va a tener ciertos servicios de salud. Y yo puedo ver todo lo que estás consumiendo y me doy cuenta de que lo que consumes es chatarra, o es comida. Entonces, como tengo los datos, podría decir que si te da diabetes fue tu culpa y no culpa del sistema o del gobierno. Entonces llega hasta ese punto la parte de regulación y por eso es tan complicada, porque realmente ¿cómo vas a poner a ese nivel de leyes todas las dudas que tienes? Ahorita algo que se está manejando mucho es algo que siempre queremos vender en las empresas es la trazabilidad, ¿no? ¿Cómo veo si un producto, cuál fue el proceso que falló para que haya salido mal? Pero pues eso tal vez no lo quieres en las personas, ¿no? Entonces, si yo digo quiero retirar mis datos, ¿cómo es que mis algoritmos de Deep Learning contemplaron esos datos? ¿Cómo los voy a sacar? Y ahí ya entra todo un conflicto bastante fuerte, porque también hay gente que dice, pues es que si me dices que los va a tener que sacar, para empezar voy a tener que preguntarles de quién eran, que yo ni preguntaba, ¿no? Entonces, pues ahí hay toda una parte. Por eso es tan difícil la parte de regulación. Porque hasta ahorita pues realmente son como muchas buenas intenciones, ¿no? De decir, pues no lo uses, que no sea centrado en las personas. Pues sí, pero ¿cómo vas a asegurar esa parte, no? Y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? De lo que ya se ha hecho. Ahorita lo que yo les dice de estudiantes del CIMAR, pues realmente hay, por ejemplo, para reclutamiento, ¿no? Que sí se ha aprobado y cosas así. Sí. Pero por eso es tan difícil, o sea, yo creo que sí es todavía filosófica. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tenía una pregunta muy parecida como la de Gabriel. Es que hace poco vi una película muy mala, pero una escena que sí me pareció súper impactante y era sobre una inteligencia artificial que ayudaba pues en todo. Y había una chica que era adolescente y le mandó una foto a su novio que subía de tono y él la publicó y entonces pues, la IA le hizo un montón de cosas, denunció al chico, lo hizo sacar de la universidad, le puso, el tipo había cumplido hace poco su mayoría de edad, entonces lo mandaron a la cárcel y un montón de consecuencias súper drásticas que pues sí estaban bien, pero pues de pronto, porque la chica como, no, pero ¿cómo hiciste todo eso? Pero sí fue, o sea, estaba correcto, realmente todo estaba muy correcto, pero hasta qué punto se mide el impacto. Sí, como que al final está muy relacionado, todo lo que tiene que ver con IA también tiene que ver mucho con el contexto. Ajá. Y creo que es algo que, desde mi punto de vista, pero eso ya soy yo. O sea, yo no creo que la ciencia sea neutra. O sea, las personas hacemos ciencia y ahí metemos nuestros sesgos, ¿no? Entonces creo que toda esa parte, o sea, al final la parte de inteligencia artificial viene mucho desde los contextos, ¿no? Por ejemplo, algo que a nosotros nos puede parecer algo muy positivo, como por ejemplo toda la parte ecológica, que yo digo, sí, no, hay que plantar más y que ya no corten, etcétera. Pero, por ejemplo, si ustedes lo llevan a otro contexto, en donde tal vez, por ejemplo, grupos sociales que siempre han sido desplazados, etcétera, y su forma que tienen de generar recursos es cortar árboles, o sea, ¿hasta qué punto sí dices, no, pues es que sí no están moviendo esto y sí están moviendo la, etcétera? Esas son, digamos que de las partes críticas que siempre tenemos como en la tecnología en general, ¿no? El punto de inteligencia artificial también es que estamos haciendo algo que desde el principio, como yo les decía en Machine Learning, es que no queremos que haya la intervención humana. Entonces, desde ese punto de vista, en algo que voy a liberar masivamente, pues ya el impacto es diferente, ¿no? A que si yo hago una aplicación como muy específica, ¿no? Entonces, por eso también están surgiendo pues todos estos temas que son así como muy críticos, ¿no? De hasta dónde vamos a dejar. Porque por un lado, pues sí, es muy padre decir, pues que me ayude a organizar ciertas cosas, ¿no? Pero hasta qué punto pues le das toda esa independencia de que a lo mejor sí importa el contexto, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué estados? ¿Quién lleva o de qué estado tiene el dinero para invertir o qué instituciones que están ahorita, como en México?
Híjole, en México creo yo que todavía la gente que está muy metida en IA es muy poca. O sea, y algo que creo que pasa en México es que estamos muy dispersos. O sea, la academia está en un lado, la industria está en otro y el gobierno está en otro, ¿no? O sea, entonces, de hecho, por eso pues me interesa mucho o sea, este tema a mí en particular, porque a mí me interesa mucho el desarrollo tecnológico. Entonces, lo que yo vi, y por eso también es Canadá, es que tiene como esta colaboración más abierta, ¿no? Y más abierta significa que pues colaboras más entre los grupos. Acá en México, realmente gran parte de la inversión sigue siendo de otros países, o sea, las empresas que son grandes o que tienen, digamos que, por lo menos a nivel empresarial, hay muchas empresas que sí son mexicanas, pero tampoco tienes tanto para invertirle, y hay otras empresas que pues, sí están trabajando muy fuerte, ¿no? O sea, al final también, ¿qué puedes hacer contra Google, Meta, todas estas que están invirtiendo millones, ¿no? Ahorita yo hace ratito les mostraba cuánto está invirtiendo, por ejemplo, el gobierno de Canadá en un consorcio para tratar de fomentar el uso de IA, ¿no? Para mí, por ejemplo, Canadá está súper avanzado, pero algo que ellos decían es, pues estamos muy atrás de Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay fondos que nos alcancen para hacer todo, ¿no? Y también ellos ya empiezan a cuestionarse de específicamente qué queremos lograr, ¿no? Como Canadá, ¿no? Entonces también yo creo que es una pregunta en México. Creo que no hay tantas inversiones. A nivel de estados, los estados que yo he visto que van más avanzados es Jalisco, como ya lo presenté, o sea, Jalisco va así como que sé. El TEC de Monterrey tiene el hub de IA en Jalisco, entonces se metió muy fuerte. Por otro lado, Nuevo León empezó con todo lo de Industria 4.0. Algunos que yo veo así como que yo no pensaba que figuraran tanto, por ejemplo, Veracruz, por la Universidad de Veracruz, no se están metiendo mucho todo el Instituto de Inteligencia Artificial, eso se está metiendo como más, pero creo que hasta ahorita empezamos a ser parte de los académicos de la conversación, porque también, pues ese es otro punto, ¿verdad? No necesariamente nos gusta estar en los foros ni en las reuniones, y pues ahí se hace una desconexión, ¿no? Sí. Y bueno, aquí les puse otra más para que vean los impactos en los trabajos. Ah, pues si se les ocurre otra verdad. Bueno, yo tengo una pregunta, maestra Iber. Bueno, en el caso que nos mencionó, en el ejemplo de esta aplicación que tenía un gran sesgo al momento de definir cuál era de alto riesgo, pues que dependiendo, que tuvo un sesgo muy alto de dejándose llevar por el color de piel, no había un ser humano que validara los resultados del algoritmo después de que, o era alguien independiente de la decisión que tomara, ya no había alguien que la validara después. De hecho, yo lo que leí en el artículo es que lo que decían era que el juez, por ejemplo, en esto que les comenté de que no les dio esta parte de que, pues sí puede salir confianza, o sea, o X, porque, o tú no necesitas quedarte en la cárcel. Lo que él dijo es que no se acordaba si lo sesgó el resultado de la aplicación, porque se supone que el aplicativo no decidía automáticamente. Ok, si había alguien que tenía que tomar la decisión final. Y bueno, también aquí pues les mostré una idea que está surgiendo, que es hacer como pruebas de unidad, estar una persona y revisando. Sí. Y bueno, pues ahí también es filosófica, ¿verdad? Sí, pues los que creamos los datos, pues también tenemos eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo sabes que el humano que va a evaluar no va a tener los mismos sesgos, ¿no? O hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad es que está así como bien complicada. Ahora, lo que yo pueden verlo, yo soy pro inteligencia artificial, pero creo que sí necesitamos cuestionarnos más, ¿no? Cuestionarnos más muchas cosas, y creo que sí es una tecnología que puede ayudar mucho a las personas, a las empresas, a las organizaciones, o sea, a todos los niveles, pero creo que también tenemos que tomar nuestra responsabilidad como sociedad civil y cuestionar, porque eso es lo que ha hecho que vayan cambiando todos los algoritmos, ¿no? Todos estos sesgos que existen. Y bueno, pues principalmente ahora que me invitaron, yo dije, bueno, y en especial, pues ustedes que están estudiando, ustedes que están en la academia, pues tal vez puedan hacer como ese gap más chiquito entre lo que se desarrolla en un centro de investigación, en una universidad, contra lo que se puede llevar a otro nivel, ¿no? Entonces, fue plan con mente. Muy bien. Bueno, yo otra maestra, en general, como qué perfil debemos de tener alguno de nosotros que quisiéramos trabajar en la industria. A grandes rasgos, ¿qué herramientas son las que necesitaríamos como dominar para entrar en la parte de la industria si quisiéramos trabajar en pero yo creo que,
O sea, yo pensaría que de lo más, depende de lo que quieran, Sí, sí, sí. los trabajos que quieran participar, pero yo creo que ya las tienen. O sea, las habilidades técnicas seguro las tienen. O sea, si tienen la parte de programación, si tienen la parte de estadística, la parte de computación, o sea, la verdad es que ahora sí como, a ver, es nuestro momento de brillar. O sea, todos los que siempre estuvimos en matemáticas y todo eso, pues la verdad es que antes sí las empresas decían, ¿y para qué necesito a alguien de ese perfil? Ahorita ya es así de, necesito a alguien de ese perfil. Entonces hay un mundo de diferencia ya ahorita, que en algún momento en que nadie sabía que se veían las matemáticas y la estadística y todo, pero creo que lo que sí deberían trabajar más, por ejemplo, es esto que les decía, un portafolio de proyectos, de que sí puedan mostrar las habilidades que tienen. Algo que yo creo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho es las habilidades de negociación, o sea, la habilidad también de comunicar lo que estás haciendo y comunicarlo en un nivel que se pueda entender, o sea, con poderlo comunicar a un nivel de programación como con los asesores, con toda la parte científica muy robusta, pero también necesitamos poder comunicarlo con otros grupos y eso es algo que yo siento que nos falta mucho. Entonces yo creo que si ustedes trabajan en esa parte, en la parte de las habilidades blandas, o sea, por ejemplo, administración de proyectos, siempre es positivo que lleguen y se digan, es que sí sé los conceptos de administración, sí sé cuándo se tienen que llegar, los conceptos generales, ¿no? Yo creo que todo eso les puede servir, pero si yo les diría que si les gusta la programación, les gusta la estadística, todo eso, o sea, debería ser fácil que puedan participar ya en proyectos con industria, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Les agradecemos a la maestra Ivette. Muchas gracias por